Bueno, muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Acá tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Haroldo Duarte, nos acompaña con el tema de hoy. Y los invito, antes de iniciar, a cerrar nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en los cielos, te queremos dar muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta hora, aún siendo indigno, Señor, de estudiar tu palabra. Te quiero pedir de manera especial que nos ilumines con tu Santo Espíritu, a mí y a todos los que vayamos a escuchar esta charla tan importante que hoy tú tienes preparada para nosotros, Señor. Te queremos pedir también para que ilumines a Haroldo con tu Santo Espíritu, Señor, le des sabiduría, le des las palabras que él deba decir en esta hora y lo ayude, Señor, para que realmente pueda ser un instrumento en tus manos para glorificar en este día tu santo nombre, Señor. Quédate a nuestro lado si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Valentina. Cordial saludo y bendiciones del Señor para todas las personas que vean este tema, este video. Que Dios nos libre de este COVID terrible que tenemos aquí en nuestro país y en el mundo entero. Quiero decirles que estudiar la Biblia es algo fascinante, es algo que me gusta mucho, más no soy un erudito. Entonces, vamos a iniciar el tema recordando y recomendándoles que es importante ver el tema, el primer tema, el número 1, para que el contexto de lo que hoy vamos a estudiar, entonces sea un contexto muy amplio. Estamos estudiando el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan, que es donde Jesús invita a la unidad de, de sus hijos, de los cristianos, pero que difiere mucho de la unidad que propone el ecumenismo. Entonces vamos a continuar con ese estudio y vamos a manera de introducción a leer el versículo 6 de Juan capítulo 17, que es la oración intercesora de Jesús ante el Padre por los discípulos y por los que han de creer por la palabra, la predicación de la palabra de ellos. Dice así el versículo 16. Hay unos textos que van a aparecer ahí en pantalla, pero otros no. La razón por qué otros no, porque se extiende mucho el tema y son textos que ustedes pueden apuntarlos y los pueden confirmar en sus Biblias. Así de que vamos entonces a leer San Juan, capítulo 17, versículo 6. Dice así. Un momentico, por favor, que tengo aquí una dificultad. Ya. Dice así. Está hablando Jesús, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, Jesús le ha manifestado el nombre de su Padre a los hombres que del mundo le dio el Padre. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué quiere decir? He manifestado tu nombre. Entonces, vamos a mirar el contexto de ese versículo que está en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, Jesús ha dado a conocer al Padre, ha dado a conocer el nombre de su Padre. Eso fue lo que leímos en el 17:6. Y el nombre
está haciendo referencia, significa que está dando a conocer cómo es Dios, quién es Dios, es decir, su carácter, su naturaleza. Cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le respondió, Felipe, hace tanto que anda conmigo, ¿cómo me va a decir que le muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque está diciendo que el carácter de su Padre es el mismo carácter de él. Así de que Jesús vino a manifestar el carácter de Dios. Ese versículo, se ha dicho de paso, ha sido interpretado para decir de que solamente hay una persona en la deidad, solamente Jesús, que él es el mismo Padre, es el mismo Hijo. Pero lo que Jesús está diciendo es que son una unidad en carácter, más son dos personas distintas. Bien, con esta introducción, ahora vamos entonces a empezar a desarrollar el tema. Voy a compartir pantalla y vamos a ver entonces la presentación. Antes quiero recomendar que, así ya lo hayamos visto en la clase anterior, este video, lo volvamos a ver, y los que no lo han visto, lo vean porque es muy importante. Estamos analizando este video. En la clase anterior y la de hoy, nos hemos concentrado es a comparar la propuesta del ecumenismo en cuanto a que seamos uno, crea lo que usted crea, independientemente de su creencia, de su cultura y su tradición. La fraternidad invita a que se respete, y este video se realizó, esto sucedió el día 4 de febrero del año 2021, es decir, de este año, que por primera vez se celebra en el mundo el Día Universal de la Fraternidad, aprobado por la ONU. Bien. Ahora, mire la petición que Jesús le hace a su Padre para con sus discípulos y los que han de creer por la palabra de ellos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La unidad que Jesús quiere que tengan los cristianos es que lleguen a ser tal la unidad que lleguemos a tener el carácter de Él y el carácter de su Padre. El carácter de Dios es amor. Maravilloso, porque ¿qué tal si Dios no fuera amor? Ahora, el carácter de Dios también es santidad. Dios es santo. Y lo dice la Biblia en muchas partes. Así de que la unidad que quiere Jesús es que seamos unidos en amor como Él y el Padre, pero santos como Él y el Padre. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano cuando nos hablan de santidad? ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos dicen usted debe ser santo? Un hijo de Dios, un cristiano debe ser santo. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos, sabemos, estudiamos en la Biblia que Dios es amor? Cuando estudiamos que Dios es amor, o cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, sin generalizar, normalmente los seres humanos de amor sabemos, la verdad, muy poco. El amor divino es eterno, el amor divino es muy profundo. El amor eterno lo tendremos que estudiar por toda la eternidad, lo que hizo Dios por el ser humano, siendo Él el Dios eterno, el todopoderoso, el omnipresente.
el omnisapiente. Y por eso, cuando nos hablan de santidad, entonces ya hay como una barrera, se crea un distanciamiento, ya como que es algo que no nos parece, como que hay un rechazo. Voy a ampliar esto. Se me había olvidado. Bien. Entonces, eso nos pasa a nosotros y es por la sencilla razón de que el ser humano no somos espirituales. El ser humano es de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal. Entonces, cuando nos hablan de santidad, se nos viene a la mente prohibiciones, fanatismo. Es mejor creer que la ley fue clavada en la cruz, que ya no hay ley, que eso era antes de Cristo. Entonces, el saber de que ya no hay ley como que nos facilita el camino, pero la Biblia nos dice que también, como Dios nos ama, también Él quiere que seamos santos. Por eso el versículo con el cual iniciamos. Santifícalos en tu verdad. Voy a volverlo a colocar. Santifícalos en tu verdad. La verdad es una sola, ¿sí? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es igual como si Dios nos estuviera hablando a nosotros de una manera directa. Solo que Él nos está hablando con la letra, nos está hablando con la palabra escrita. Y Él nos pide Jesús pide que nos santifique en la verdad. La verdad es Dios, la verdad es una sola. La verdad es Jesús. Jesús dijo, y trajo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos vivir eternamente, Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Cualquier otro intercesor, cualquier otra cosa, persona o cosa, lo que sea, que nos enseñe o que nosotros aceptemos como el camino para ir al Padre, ya no es bíblico, ya es antibíblico. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a mirar entonces la oración, la petición que Dios le hizo al Padre de que lo santifique. Vamos a mirar un texto que es contexto de este anterior, que está en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Y dice así, como hijos obedientes no iban conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera santa porque Dios que los llamó es santo. Nosotros antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador, antes, cuando no habíamos tomado el camino del cristianismo o el camino de seguir a Dios y hacer su voluntad, teníamos un comportamiento. Entonces, ahora al conocer a Dios y al seguirlo, nuestro comportamiento tiene que ser contrario, tiene que ser diferente. En otra parte dice que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Ya no podemos seguir con esa manera que viola los principios divinos, que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces aquí está diciendo, al contrario, vivan de una manera santa, porque Dios que los llamó, Dios nos está llamando a la unidad, pero en santidad. Pues la escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Esto lo dice en Levítico. Y ahora aquí el que nos está hablando Pedro, así que armoniza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca dejará de ser santo. Ahora, dice ahora el mismo apóstol Pedro, pero en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Esta es la versión Dios habla hoy. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado para que los obedezcan y sean purificados con la sangre de Cristo, reciban abundancia de gracia y de paz. Bien, aquí como podemos ver, tenemos la deidad trabajando por la salvación de la raza humana, trabajando por la salvación de los seres humanos, de nosotros. Y ahí podemos ver la unidad de la deidad. Dios el Padre está cumpliendo una función, escogiendo, y por el medio del Espíritu Santo es que el ser humano se santifica. Así de que nosotros, para poder vivir una vida santa, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle a Dios el Espíritu Santo, porque nosotros por nuestra propia cuenta nunca iremos a lograr la santidad. Es decir, por nuestros propios medios nosotros nunca abandonaremos una vida desobediente, sino que ahora tenemos que vivir como hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de hacer ese trabajo. Él es el que cuando pensamos hacer algo incorrecto, es el que nos dice, no haga eso. Y cuando triunfamos y no caemos en la tentación y no hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, para los que obedezcan y sean purificados. Así de que la santidad me dice a mí que debo purificar mi vida, purificar mi mente, purificar mi cuerpo. ¿Cómo es purificado? Por la sangre de Cristo. Aquí Cristo está haciendo su función en el plan de salvación, dando su vida y derramando su sangre en la cruz del Calvario, pagando la deuda mía. Él la pagó en la cruz. Entonces ahí vemos la unidad de la deidad. La deidad tiene el mismo carácter, están en armonía, nunca hay contradicciones entre ellos y hay una unidad perfecta. Avancemos. Ahora, vamos a mirar lo que es el carácter de Dios y lo que es el carácter de la ley de Dios. Es muy normal y muy común que cuando se nos nombra la palabra ley o mandamientos, ya lo dije anteriormente, normalmente hay un bloqueo. Porque es que los seres humanos, dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Como yo soy carnal, a mí no me gusta que me hablen de mandamientos, de ley, de obediencia, de una vida conforme a como Dios la quiere, sino la rechazo. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. Pero el Espíritu Santo, como ya lo vimos, Él es el que nos encamina, es el que nos hace que nos gusten y nos enamoremos de la vida santa. Así de que pidamos el Espíritu Santo siempre, a todo momento. Vamos a mirar entonces el carácter de Dios. Dice Levítico 11:44 que Dios es santo. El carácter de la ley, los mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, que es lo único que hay en la Biblia que Él escribió con su propio dedo. Eso tiene que tener un significado muy grande. Dice Romanos 7:12 que la ley es santa. Así como es Dios, así es la ley.
Dios es justo, Salmo 145, 17. O sea, la ley es justa. Romanos 7, 12. Dios es bueno, Lucas 18, 18 y 19. La ley es buena. Romanos 7, 12. Es Dios de verdad, Salmo 31, 5. La ley es verdad, dice el Salmo 119, 142. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la ley es verdad también. Dios es perfecto, Mateo 5, 48. La ley es perfecta, Salmo 19, 7. Dios es espíritu, Juan 4, 24. La ley es espiritual, la ley no es carnal. La ley tiene el espíritu de Dios, Romanos 7, 14. Dios es eterno, Isaías 40, 28. La ley es eterna, Salmos 111, 7 y 8. La ley no ha caducado, la ley no ha sido anulada, la ley está vigente y estará vigente por siempre, es eterna. Dios no cambia, Santiago 1:17, la ley no cambia, Salmo 89, 34 y Mateo 5, 17 y 18. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y no solamente la ley y los profetas. Dios es amor, la ley es amor. Entonces, este paralelo que hicimos aquí, ¿cuál es la intención? Que si la ley tiene la misma, el mismo carácter de Dios, los atributos de Dios, quiere decir que el carácter de Dios se revela, se manifiesta en los 10 mandamientos y ya lo vamos a comprobar más adelante. Entonces, ¿cómo puede estar la ley anulada si es el carácter de Dios? Ahora, voy a leer dos pasajes de la Biblia que son muy importantes. Recuerden que estamos hablando del ecumenismo, la unidad, ¿cierto? El ecumenismo sí tiene algo muy bueno y nos invita al respeto, nos invita a querernos como hermanos, nos invita a unirnos para que cese la violencia, para que seamos tolerantes y veamos en armonía, sin tanta violencia, sin violencia, y eso es muy bien. El problema es la unidad como un solo cuerpo religioso. Ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque no podemos unirnos los que creemos en Jesús como nuestro único Salvador y los que ni siquiera lo aceptan, ni siquiera creen en Jesús. Los que no aceptan el Espíritu Santo, no creen en el Espíritu Santo, los que no creen en Dios el Padre. Algunos cristianos solamente creen en Jesús, no rechazan al Padre y al Espíritu Santo. Otros solamente creen en el Padre. Entonces ahí no hay coherencia. ¿Cómo nos podemos unir luz y tinieblas? Eso no puede suceder. Entonces, hablando de unidad, vamos a mirar qué es lo que ha separado al hombre de Dios para que no sea uno en carácter con Jesús y con su Padre. Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 59, el versículo 1 y 2, mire lo que dice. Apunten este texto y léanlo. Es importante que lo repasen. Isaías 59, 1 y 2 dice aquí, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para no oír. O sea, Dios no es que no nos escuche. Dios no es que no nos quiera salvar. Dios no es que Él no quiera actuar en favor nuestro. ¿Cuál ha sido el problema? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, mi iniquidades, nuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que no nos deja estar unidos a Dios? La iniquidad,
el pecado. El pecado nos separa de Dios. Dios quiere darnos humanos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos prosperidad, Dios quiere darnos la salvación, Dios quiere darnos la bendición. Pero el pecado nos separa de Dios. Y Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente. Apuntémoslo también y lo leemos para que corrobore lo que yo estoy leyendo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Entonces, si el pecado nos separa de Dios y el pecado es infracción de la ley que es santa, que es justa, que es buena, que es la verdad, es perfecta, espiritual, eterna, no cambia, infringir la ley nos lleva a cometer pecado y el pecado nos separa de Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesús, está pidiendo la unidad de todos los cristianos, de todos los que han creído en Él, de todos los que obedecen la palabra, de todos los que lo han aceptado, de los que creemos en Dios el Padre y en Dios el Hijo. Él está pidiendo la unidad, que nosotros lleguemos a ser unos, así como Él es uno con el Padre. Pero si nosotros rechazamos ley, nosotros rechazamos mandamientos y solamente nos quedamos con el amor nada más, pero no nos gusta la santidad, entonces no podremos unirnos porque el violar esto nos separa de Dios. Y leímos en Isaías que el pecado es el que nos separa de Dios. Luego, si violar la ley es pecado, ¿qué será lo que ahora nos une a Dios? Ahora es la parte contraria. No violar la ley, ser fiel a Dios en guardar sus mandamientos, eso nos une. Porque si obedecemos a Dios, no pecamos. Y si no pecamos, cada día nos vamos acercando más y más y más. Y recordemos que lo acabamos de estudiar, el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. No somos nosotros no es que seamos buenos, es el Espíritu Santo que nos santifica y Él es el que nos lleva a ser fieles en la obediencia a Dios. No es nuestra capacidad, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo nos guía por la verdad, nos lleva a la verdad y nos ayuda para que seamos fieles a Dios, entonces Él logra la unidad que Jesús habla. Pero la unidad del ecumenismo es muy diferente a la que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque la verdad es que el ecumenismo tiene otro propósito de mucho fondo, que es un tema que hay que estudiar más adelante. ¿Cuál es la realidad del ecumenismo? Él tiene un objetivo que está camuflado. Avancemos. ¿Cómo nosotros podemos manifestar a Dios que lo amamos, porque Dios es amor, y que queremos estar unidos a Él? Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, yo vi un video en YouTube de un líder católico que él es apologista. La verdad es que yo no juzgo ni critico al apologista. Me parece que está bien porque eso es tener sentido de pertenencia por su iglesia. Pero lamentablemente Jesús no viene por iglesias. Jesús viene es por los que creen, por los que aceptan y por los que obedecen. Yo puedo estar en cualquier iglesia del mundo, pero si no hago la voluntad de Dios, da igual. Entonces, ese líder, él argumenta que ya la ley, que ya la vamos a revisar, que ya eso no hay que cumplir, que ya no hay que guardar los mandamientos, y específicamente el cuarto mandamiento que habla del día del Señor, el día sábado, porque Jesús dijo
en Juan 13:34 dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, como es un mandamiento nuevo, entonces ya los otros mandamientos quedaron eliminados. Es lamentable esta interpretación. ¿Por qué? Porque en otras palabras, si yo ahora tengo que obedecer los mandamientos de Jesús y no los 10 mandamientos que están que fueron escritos en una tabla de piedra por el mismo Dios, entonces Jesús tiene unos mandamientos y el Padre tiene otros. Entonces no están unidos, como Jesús dice. Él dice que llegan a ser uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces no armoniza. Hay una contradicción. La ley se resume en amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Pero yo por una unidad ecuménica, yo no puedo solamente cumplir con este mandamiento y dejar por fuera este otro, quebrantar este otro. Perdón, el mandamiento que dice de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ya vamos a mostrar cómo es que yo le manifiesto a Dios que si lo amo. Ahora, esto lo tengo aquí es para mostrar que el mandamiento nuevo, que es la parte nueva que tiene como a ti mismo. Es decir, lo que yo quiero para mí, lo bueno que yo quiero para mí, lo tengo que hacer con mi prójimo, amarlo como yo me amo. Ahora, la diferencia está en lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora nosotros tenemos que amarnos como Jesús nos ama. Hay una diferencia, claro que sí, y bastante grande. Así que ahora es el amor aún mayor, porque ¿quién puede amar más que Jesús? Que vino, se hizo hombre, no le importó ser el rey del universo, el creador, y venir a esta tierra, tomar la forma humana, humillarse, todo lo que hicieron con él, y morir en una cruz como una de las muertes más crueles que había en su época. Entonces, ¿quién puede amar más que Jesús? A esa condición tenemos que llegar nosotros como cristianos, a amar como Jesús amó a sus discípulos, y como Jesús ama a toda la raza humana, porque murió por todos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, ahí no hay excepción de personas, todos los que crean se salven. El tema es en que yo creo o no creo, acepto o no acepto. Ahora, ampliando un poquito más esto, porque es importante tener en cuenta que yo, por defender a un nombre, a una religión, yo no puedo. Yo tengo un compromiso con Dios muy grande en decir cosas que no armonizan. Vamos a suponer que entonces los mandamientos, mis mandamientos, es más, está en plural. No está hablando de un solo mandamiento, está hablando de mis mandamientos. Recordemos que Jesús dijo, antes fue dicho que si alguien fornicaba, si cometía adulterio, debía morir, la pareja debía morir, algo así, no lo recuerdo exactamente, tendría que buscarlo, pero por razones de tiempo, usted es muy conocido, está en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte. Jesús magnificó la ley. Si antes era porque se cometiera el acto literal, venía la consecuencia. Ahora Jesús dijo, más yo os digo que con solo ya imaginarlo, con ya desear a esa mente, ya ha adulterado. O sea que
En vez de anular, lo que hizo fue ahora magnificar más la ley. Ya desear una mujer, ya traerla a su mente y ya tener un adulterio mental, ya es suficiente. ¿Y eso quién lo sabe? Nadie. Yo lo puedo hacer y nadie sabe, porque eso está en mi mente. ¿Y quién conoce mi mente? Y para Dios ya he pecado, porque Él sí conoce mi mente. Así de que totalmente, totalmente sin contextos, sin verdad, esa interpretación, con todo el respeto, pero un líder de esos ha estudiado mucho, no me extraña esa interpretación. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a comprobar cómo es que se demuestra el amor. Y la santidad, porque el tema de hoy fue la santidad. Romanos 13, 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? El segundo de los dos grandes mandamientos que resumen la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora Jesús lo hizo nuevo en el sentido de que ahora no es como yo me amo, sino como Él nos ama. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de toda la ley es el amor. ¿Dónde se encuentran estos mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Ya lo vamos a mirar en dónde se encuentra. Entonces, el amor es el que me lleva a mí a cumplir los mandamientos de Dios y al cumplir los mandamientos de Dios, entonces el Espíritu Santo, que es el que actúa en mi vida, me lleva a que el pedido que Jesús le hizo a su Padre de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ahora es una realidad en mi vida. Ahora eso me une con mi prójimo y me une a Jesús y me une al Padre. ¿Por qué? Porque mi carácter ha cambiado. Mi carácter se está santificando. Y ahí viene Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios también ama a su hermano. Yo no puedo amar a mi hermano si no amo a Dios. Entonces, hay que amarnos como hermanos, pero hay que amar a Dios. Ahora, los 6 mandamientos de la tabla de la ley, los últimos 6, son los que tienen una relación horizontal, es decir, una relación con mi prójimo. Pero estos primeros 4 mandamientos son los que tienen una relación vertical, es decir, una relación con Dios. Si yo amo a mi prójimo, yo tengo que obedecer estos mandamientos que los acabamos de leer. Honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Ahí están los mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, cumplo con esto. Al yo cumplir con esto, todo esto se resume en amor. Y al cumplir con esto, me santifico. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿cómo me santifico yo para cumplir estos? Esto también es por amor. Esto no es porque si yo no guardo uno de estos mandamientos, entonces me voy a ir para el infierno. Lo que me tiene que mover a mí es el amor, porque el carácter de Dios es amor. Es decir, yo tengo que amar lo bueno, yo tengo que amar lo que Dios ama. Una vida santa, una vida justa, recta. Ahora, tengo estas son las tablas de la ley, que son las que Dios dio original
en el Sinaí, las que están en la Biblia. Y la relación de amor con Dios me dice que yo no debo tener dioses ajenos delante de mí, que yo no debo tener ni imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo de la tierra, que no me voy a inclinar a ellas ni adorarlas, porque soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Dios, no hago esto. No tomo el nombre de Dios, Jehová, en vano. Ahora hay algo interesante. He notado que el mundo cristiano acepta todos los mandamientos menos este. Y ahí está la perita en el zapato. Lo que tiene que ver con el día de reposo, el día séptimo de la semana. Ahora, esta es la ley original de la que habla la Biblia, y la que habla Jesús, la que habla Dios, que está en la Biblia. Y estos son los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, pero falsificados. Y esto sí es un tema grave. Esto es un tema grave, porque si Dios no ha cambiado esto, y si yo me tomo el atrevimiento de cambiarlos, estoy diciendo que yo tengo más autoridad que Dios. O sea, yo soy más que Dios. Y esto hay que ponerle mucha atención. Esto es de mucho cuidado. Esto tiene mucho que ver con el ecumenismo. Y miren cómo los cambiaron, cómo fueron cambiados y cómo fueron falsificados. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Se eliminó el primer mandamiento y el segundo mandamiento que dice habla de la idolatría. No tendrás dioses ajenos ni hacer ninguna semejanza, ninguna escultura, nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra para adorar. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta. Se eliminó este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no darás falso, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y este otro, no codiciarás los bienes ajenos. El último mandamiento fue dividido en 2 para poder completar los 10. Bien, entonces, ya para ir terminando y resumiendo. La unidad de la que Jesús habla en el capítulo 17 del libro de Juan es totalmente diferente a la que habla el ecumenismo. Dios quiere que seamos unidos en carácter a Él y a su Padre, y la manera que lo podemos hacer es adquiriendo el carácter de Dios. ¿Cómo lo adquirimos? Con el amor. ¿El amor a qué? El amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Cómo manifestamos el amor al prójimo? Cumpliendo esto. ¿Cómo manifestamos el amor a Dios? Cumpliendo esto. Les agradezco por su atención. Espero haber sido claro, no haber creado confusión. Dios les bendiga y vamos a finalizar por una oración. Voy a dejar de compartir ya pantalla para orar. Dios y Padre, Señor, te alabamos porque nos dio la oportunidad de volvernos a reunir para seguir estudiando tu palabra. Danos tu bendición, bendiga a todas las personas que te aman y te siguen, y todas las que quieren, oh Señor, ser hijos fieles. En tus manos nos encomendamos. Perdona nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén.